a través de las imágenes que alcanzo a ver a través de este sistema. Este día se me ha encargado que vamos a hablar sobre patología, específicamente anemia. Antes de todo quisiera saber si todos alcanzan a oír mi audio, si todo está normal para poder sentirme tranquilo de poder hablar con ustedes. Aparte de Sí, doctor. Sí, se le escucha bien. Se le escucha bien, doctor. Muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, Enrique, muy amable. Te agradezco mucho que una vez volverme a ayudar. Bueno, chicos y chicas, yo creo que en este día vamos a iniciar algo que es una de las clases creo que más hermosas que hay, porque habitualmente es de lo que más vemos en la calle, o sea, en nuestro diario vivir. ¿Quién de ustedes no habrá visto a alguien anémico o alguien, quizás nuestra familia? Realmente a veces decimos, se ve como que si fuera papel en blanco, o sea, evidentemente pálido. Eso nos transmite una serie de situaciones que realmente tienen mucho que ver con lo que el paciente pueda tener, pero que ustedes en la carrera que llevan tienen que instaurar plasmar ese concepto a través de un análisis. Anemia, etimológicamente, quiero que recuerden, anemia, etimológicamente del griego, ¿qué significa? Tiene dos componentes. La A en griego significa sin, y aunemia significa sangre. O sea, que inicialmente en la antigüedad, en la Grecia clásica, el objetivo de pues, hacer llamar esto anemia, se pretendía que la gente conociera de que anemia significa en aquel tiempo era sin sangre. O sea, el hecho de sin sangre significaba pues no tener sangre. O sea, esa es la apariencia etimológicamente desde el punto de vista del mundo griego clásico. Pero yo creo que es algo que también tienen que recordar y plasmar. Es algo que vimos en fisiopatología cuando hablamos de lesión celular. Se recordarán que las dos alternativas que una célula tiene para morir es la necrosis y la apoptosis, muerte celular programada. La muerte celular programada no solamente se individualiza en alteraciones diferentes, pero en este caso de la anemia, específicamente nos recaemos en donde vamos a hablar, sería el hematía, el glóbulo rojo. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene un ciclo celular en donde el periodo de vivencia, de vida, de actividad que tiene todo glóbulo rojo son 120 días. Los 120 días, pues a través de estudios se llegó a la conclusión 120 días, pero el concepto de por qué muere, pues lógicamente hasta ese periodo de tiempo, pero eso que ustedes ahora les digo es, pues en términos desde el punto de vista fisiopatológico, aunque no, sino que como concepto de qué va a suceder, eso se llama apoptosis, muerte celular programada. O sea, el que muera, el que los hematíes lleguen hasta un tiempo de 120 días, significa que hasta allí llegó. Y de ahí nuevamente comienza el nuevo ciclo para formar. Ahora, en ese ciclo suceden muchas cosas. El que no alcance o que existan diferentes situaciones para que no alcance a llegar y que de diferentes maneras presente la morfología, el hematíe, pues así se va a comportar y va a desencadenar todas las alteraciones que vamos a conocer. Siguiente imagen, por favor. Por definición, una anemia es una enfermedad que es debida a una alteración de la composición sanguínea, o sea, tanto en calidad y cantidad, que se determina por la disminución de la masa eritrocitaria. O sea, la masa puede ser compacta o sólida, pero dependiendo de las circunstancias, al mismo tiempo va a condicionar la concentración de la hemoglobina. La hemoglobina, pues realmente no, todo esto se valora a través de un número, y este número nos va a determinar el estrato de donde el paciente se encuentra, si estamos dentro de lo normal o lo patológico. Siguiente imagen. Los valores normales realmente no son iguales en todos los países, en todas las personas. Va a depender mucho de la población del país. No es lo mismo en lugares extremadamente altos, así como México,
que están sobre el nivel del mar. O sea, cuando hablamos de sobre el nivel del mar, significa que estamos en una altitud extremadamente alta y lógicamente la captación de oxígeno es sobresaturada, entonces lo que condiciona la dificultad para la oxigenación. Entonces, ahí la hemoglobina tiene mucho que ver. O también en cuanto a los valores a nivel de hombre y mujer, lógico, la mujer cada ciclo menstrual, hemorragia, menstruación, o en la edad o en el embarazo. O sea, son alteraciones que de los valores que hemos hablado van a cambiar. Y también, como hemos bien dicho, el estar a nivel de sobre o encima del mar, o la geografía específicamente, así va a ser la manera de cómo se va a expresar los valores en sangre. Digo valores porque no solamente la hemoglobina, sino que el hematócrito, etcétera. Siguiente imagen. Quiero que recuerden una cosa, o sea, dependiendo en el hospital que ustedes laboren, hay valores de referencia, y los valores de referencia son los que van a permitir dar el diagnóstico. Si ustedes están en un hospital de Centroamérica, El Salvador, Estados Unidos, Europa, los valores van a ser totalmente diferentes. Yo nada más les planteo unos valores que probablemente puedan ser útiles, pero que vaya diferencia tanto en el hombre como en la mujer. En la hemoglobina, por ejemplo, a nivel de varones, inferior a 14 gramos por decilitro, 12 en la mujer. Esa es la hemoglobina. En cuanto a los eritrocitos, inferiores a 5 millones en varones y inferiores a 4. Siempre, en cierto modo, hay una prevalencia de diferencia, no mucho, en cuanto al hombre y la mujer. Y en cuanto al hematócrito, puede ser inferior al 40% en los varones y el 37% en mujeres. Esto teniendo, acuérdense, en todas estas circunstancias existe lo que le llaman la hemoconcentración. En una mujer embarazada, acuérdense que las demandas son extremadamente llamativas. En una mujer embarazada, habitualmente hay una hemoconcentración. ¿Qué quiere decir? Que el hematócrito en las mujeres puede llegar a tener valores hasta cierto modo un poco altos. ¿Por qué? Porque el bebé, el intraútero, necesita mucho de los nutrientes. Entonces, necesita tener un hematócrito alto en cierto modo, pero esto debido a una hemoconcentración. O también hay algunas patologías cardiovasculares que los pacientes, cuando hay problemas predominantemente de ventrículo derecho, cor pulmonar, edema de pulmón, los pacientes tienden a tener una hemoconcentración. Siguiente imagen. Estos son valores normales de hemoglobina a diferentes edades, promedios desde nacimiento, 60 días, 3 meses, 3 años, 8 años, 15 años, 200 metros de altitud, a hombre, mujer, son valores que son valores promedio. Esto nada más es para que ustedes tengan una idea, la diferencia, la variabilidad. Un ejemplo podemos tener un recién nacido que no ha terminado de salir, que está dentro del útero de la mamá. Si ustedes notarán lo que le llaman frecuencia cardíaca fetal, habitualmente anda entre los 160 a 140 por minuto. Imagínense, dentro del útero sin haber salido. ¿Cómo estará la hemoglobina en estadios? Realmente, pues hablar de 160, 140 realmente es un poco raro, pero que la demanda en los recién nacidos, cuando no han llegado a su parto, al verificarlo, habitualmente hay valores extremos, pero que conforme van saliendo, los valores van bajando y se van estabilizando hasta llegar realmente a ser una persona mayor. Siguiente imagen. La etiología, pues miren, la anemia, pues primero tienen que recordar que la anemia tiene mucho que ver con el riñón. El riñón es un órgano retroperitoneal que habitualmente es el responsable de producir la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se produce en esa localización renal, retroperitoneal, y que es la encargada de proporcionar los niveles aceptables a nivel sanguíneo. Ahora, independientemente si el riñón falla o los órganos adyacentes o que colaboran con el funcionamiento del riñón, probablemente puedan desarrollar una palidez
una pérdida de color, volver pues vulgarmente, como dice el salvadoreño, verse como papel, de color de papel. Pero son situaciones que la anemia, detrás de la anemia existe un diagnóstico. O sea, que la palidez, los niveles bajos de hematócrito, de hemoglobina, etcétera, tienen su traducción. Por ejemplo, el hecho de ser un paciente con alcoholismo crónico, un paciente con nutrición deficiente, pacientes que normalmente consumen medicamentos como amoxicilina, penicilina, que en cierto modo el consumo de estos medicamentos proporciona diarrea, y la diarrea, quiera sí o no, pues hay un desequilibrio. Siguiente imagen, por favor. Entonces, todas estas situaciones condicionan el por qué una anemia puede suceder. Siguiente imagen, por favor. La hemólisis, lisis significa ruptura, quebrarse. Lo que habitualmente conocemos como que hay ruptura o hay rompimiento o hay destrucción de los glóbulos blancos. Eso se traduce porque probablemente hay una enfermedad de origen hemática, linfoide, y ahí interviene mucho el vaso. El vaso es un órgano que tiene que ver con el sistema retículo endotelial, y que habitualmente el vaso comienza tratando en lo posible de mejorar, pero al final la condición de un vaso hace de que el mismo vaso como órgano en la enfermedad provoque mucha congestión, lo que en aquel tiempo conocimos como hiperemia, congestión. El vaso se congestiona y hace de que haya hemólisis de glóbulos rojos, lo cual al final, en estas circunstancias, el vaso se termina quitando. O sea, a la persona hay que quitarle el vaso, o también podemos tener otras causas de anemia, como son problemas a nivel de enfermedades renales y hígado. El riñón ya sabe muy bien que tiene que ver con la producción de la eritropoyetina. El hígado, pues tiene que ver con precursores. Acuérdense que los precursores de la coagulación totalmente están a nivel de región hepática. También la insuficiencia, o sea, el no tener la capacidad, con todo lo anterior que hemos dicho, puede existir una incapacidad para que haya producción tanto en calidad como en cantidad de los glóbulos rojos en función de las probables etiologías. O alguien que tenga una hemorragia aguda, crónica, pérdida de sangre, el tener, por ejemplo, una menstruación extremadamente en gran cantidad, puede condicionar el aparecimiento de un cuadro de anemia, como al principio dijimos, en base a los valores que van a ser importantes en reconocer. Siguiente imagen. Las manifestaciones clínicas van a depender mucho de la disminución de la capacidad del transporte de oxígeno. O sea, el oxígeno es muy importante. Va a determinar el grado de escasez de oxígeno y el incremento compensatorio de débito cardíaco. O sea, que cuando usted está en escasez de oxígeno por un probable problema hemático, va a haber una compensación, lo que le llaman habitualmente una retroalimentación negativa. Va a haber se disminuye el componente hemático, oxígeno, pero va a haber un mecanismo compensador cardíaco. Es lo que habitualmente conocemos, por ejemplo, la hemoconcentración. Además, podemos tener problemas que se relacionan con la intensidad, su rapidez de instalación y sitio donde se produzcan. O sea, que dependiendo de dónde se está originando el problema hemático, así va a ser la instauración del cuadro. También otros factores que influyen, que tiene que ver con la edad. No es lo mismo una mujer embarazada, un niño pequeño, un anciano, el estado nutritivo, problemas o antecedentes cardiovasculares y respiratorios que tienen mucho que ver. Siguiente imagen. Volvemos a repetir, o sea, ¿qué consecuencias podemos tener a todo esto? Pues el hecho de tener una anemia, disnea. Disnea es falta de oxígeno, dificultad. Sed de aire, falta de energía, fatiga. Aquellas personas con una fatiga constante, crónica. Al mismo tiempo, como el riñón conlleva a toda esta situación, podemos tener en cierto modo disminución de filtración de la orina, disminución del deseo sexual, más que todo personas de mayor edad, lentitud en la cicatrización de heridas y tejidos, ciclos menstruales
irregulares en función de el componente hemático irregular de sangramiento y problemas como por ejemplo la glositis. La glositis es un cuadro típico anémico cuando hay factores de carencia de vitamina B, específicamente B12. Y la lengua, pues habitualmente, si ustedes, por ejemplo, los pacientes alcohólicos, ustedes notarán que la desnutrición no solamente es en sí específica, sino que conlleva en todas las partes de su organismo, y una porción bien evidente de lesión es la lengua, y ahí hay una glositis, inflamación de la lengua, condicionando también a factores de anemia. Siguiente imagen. Aparte de lo anterior, también el sistema nervioso y sistema cardiovascular también tienen que ver con alguna serie de manifestaciones que vamos a ver cuando hay anemia, un cuadro de anemia. Dolor de cabeza, cefalea, mareos, vértigo, somnolencia, confusión, irritabilidad. Son alteraciones que en cierto modo son la manera como habitualmente se manifiesta una anemia. El dolor de cabeza, el mareo, el vértigo, etcétera, tiene mucho que ver con problemas de oxigenación. Ahora, hasta que no tengamos un diagnóstico diferencial, pues ahí realmente tenemos que tener los valores. Y en cuanto, por ejemplo, un mecanismo que es bien típico, la taquicardia, la compensación debido a la falta de oxigenación, la disnea de esfuerzo, el que no seamos capaces de obtener a través de un caminar normal, sino que tengamos un esfuerzo sobre, diríamos, de lo habitual que nos conlleva a obtener lo que habitual en situaciones normales podemos tener. Y el angor, como se lo dije, hablamos en fisiopatología, es la incapacidad que a veces cardiovascularmente llegamos a problemas de escasez de oxígeno, de obstrucción de coronarias, y lógicamente tendríamos un cuadro de anemia. Siguiente imagen. De ahí, en la piel, tanto como el sistema digestivo, vamos a tener otras alteraciones, como al mismo tiempo a nivel de la piel, evidentemente se va a notar la palidez, va a haber fragilidad de uñas, caída del pelo. Una cosa, la ictericia es algo bien, la ictericia, óigase bien lo que les digo, la ictericia es la coloración amarilla, amarillenta en piel y en mucosas, pero la ictericia, aparte que probablemente aparece cuando hay un problema de anemia, pero tiene mucho que ver cuando ya hay hemólisis, o sea, cuando ya hay un constante y repetido de que los hematíes se están desquebrajando. Una hemólisis llamativa es cuando ya tenemos que pensar que existe un problema, ya no una simple anemia. En cuanto a lo digestivo, la dispepsia, la disfagia, la anorexia, la diarrea, pues son alteraciones inespecíficas que también son llamativas. Y otras, la esplenomegalia es cuando el vaso está aumentado, la hepatomegalia es cuando el hígado está aumentado, y hematomas cuando ya hay problemas de la cascada de la coagulación. Es importante que cuando ya hablamos de esplenomegalia, hepatomegalia y hematomas, es cuando ya realmente ya no salimos de fuera de orden, o sea, ya cuando hay un problema ya más crónico. Y la esplenomegalia tiene que ver cuando ya son anemias hemolíticas asociadas con el aparecimiento de ictericia. Y ya aquí existe realmente un componente, realmente ya la historia clínica cambia totalmente y es diferente. O sea, la esplenomegalia, la hepatomegalia, los hematomas, la ictericia, acuérdense, anemias hemolíticas. Ya por ahí el componente va por diferentes caminos. Siguiente imagen. Siguiente imagen. En cuanto a la clasificación de las anemias, pues van a depender mucho de su etiología, de su morfología, y dependiendo de ello, así va a ser la manera de cómo se va a manifestar. Siguiente imagen. Los hematíes de tamaño normal, o sea, de la manera de cómo lo vamos a ver bajo el microscopio, se
narra de la siguiente manera. Los hematíes, o sea, los glóbulos blancos de tamaño normal, son normocíticos. Tienen un tamaño normal. Y los que tienen normales, cuando hay valores normales de hemoglobinas, se reconocen como normocrómicos. O sea, la manera de cómo etiquetarlos, cuando tanto los hematíes como la hemoglobina está dentro de los estándares, le vamos a llamar normocíticos, normocrómicos. Así como también cuando hay hematíes pequeños con poca hemoglobina, se les va a llamar microcíticos hipocrómicos. Microcíticos hipocrómicos. Hipo por pequeño, crómico como por la coloración. Y que y los grandes cuando con hemoglobina normal, macrocíticos normocrómicos. O sea, son la manera de cómo tenemos que jugar con los nombres a la hora que vamos a exponer a través de la escritura el diagnóstico definitivo de lo que observemos bajo el microscopio. Siguiente imagen. Según la su etiología, pues existen muchas clasificaciones, pero en este caso yo les traigo dos. Las anemias regenerativas, que son aquellas que se deben a una disminución en la producción de células precursoras, cuando no hay una célula precursora que nos permite tener un hematíe o una alteración de componentes fundamentales en el glóbulo rojo, como es la hemoglobina. O sea, hay problemas de precursores. Tenemos la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica tiene mucho que ver con complejo B12, vitamina B12, el factor de Castleman. Son algunas anemias que a veces habitualmente hay que tener en consideración. O, por ejemplo, el hecho de las anemias por deficiencia de hierro, las alteraciones por hemorragias constantes, o sea, hay que tener que dependiendo de dónde proviene la escasez, así se va a tener el aporte. Y la otra variable, anemias regenerativas o periféricas, que son debidas a una pérdida excesiva de glóbulos rojos o el aumento de destrucción, las anemias hemorrágicas, hemolíticas o por de eritrocitos, por tóxicos o infecciones, que ya serían problemas secundarios. Siguiente imagen. Aquí nada más vemos, es una clasificación extensa, típica de lo que serían las fisiopatologías de las anemias. Por ejemplo, tener en mente los desórdenes en la producción de glóbulos rojos, en los cuales el ritmo de producción es menor que el esperado por el grado de anemia. O sea, el metabolismo o la capacidad evolutiva en tiempo y en duración para que todo sea normal. Esto en este caso es alterado. Por ejemplo, el fallo medular, problemas de la médula ósea, problemas en el factor de la producción de eritropoyetina alterada, desórdenes de la maduración eritroide y eritropoiesis ineficaz, maduración citoplasmática anómala, maduración nuclear anómala, diferentes situaciones que habitualmente, por ejemplo, también las anemias hemolíticas, cómo son y cómo en base a esta clasificación que es extensa, es bueno que la revisen para que tengan en función de cómo se atribuye la fisiopatología en cada una de ellas. Siguiente imagen. De ahí tenemos también, por ejemplo, cuando ya vamos de la clasificación anterior era más que todo general, macroscópica, o sea, en cambio aquí ya nos vamos a lo más específico, anemias microcíticas, anemias macrocíticas, médula ósea sin cambios megaloblásticos, anemias normocíticas. Son situaciones que histológicas al microscopio, tales como las vamos a ver, dependiendo la etiología de cada una de ellas. O sea, es bueno que revisen la lista que aquí viene y se darán cuenta realmente, dependiendo de la morfología que adapte el hematíe, glóbulo rojo, así va a ser la manera la etiología de donde proviene. Siguiente imagen. El diagnóstico, pues miren, evidentemente tiene que haber antecedentes médicos, un examen físico. En cuanto al análisis de sangre, tenemos el hemograma. Vamos a buscar la concentración de hemoglobina, la cantidad de glóbulos rojos, el hematócrito, los índices hematimétricos,
recuentos de plaquetas, leucocitos, fórmula leucocitaria, recuento de reticulocitos. Esa es la manera básica que ustedes tienen, pero también si ya tenemos un paciente donde realmente el cuadro anémico es un poco más fuera del usual, hacer uso de la biopsia por aspiración y punción de médula ósea. Aquí lo que se pretende pues, es tener una muestra representativa de la médula ósea a través de aspiración. Médula ósea, o sea, me refiero a los huesos largos, como podría ser esternón, fémur, cadera. Ahí lo que pretende es extraer y saber el componente general de las tres series hemáticas para tener un valor estimado y por qué también está sucediendo. Pero esto se hace nada más cuando ya sea un cuadro extremadamente crónico. Siguiente imagen, y así con ello con tener un diagnóstico estándar. Ahora, las anemias básicas, o sea, si diagnosticamos una anemia, el tratamiento nos va a permitir saber pues que hasta ahí llegó. O sea, si el diagnóstico definitivo nos permite que a través del tratamiento que se le va a dar hasta ahí llegó, pues va a depender mucho. Uno, si el paciente sale adelante al tener suplementos de vitaminas y minerales, cambios en la dieta, si hay algo que realmente le está fallando y es pues de no buen en cantidad y calidad, o medicamentos o el hecho de que haya un medicamento que esté proporcionando, por ejemplo, tengamos diarreas excesivas, puede entrar de un factor de anemia, o sea, o tratamientos de trastornos causales, o sea, que situaciones inesperadas, o también el tratamiento, el que alguien lo hayan tratado o le hayan, alguien que haya tenido un trastorno y le hayan quitado el vaso por una anemia hemolítica, pues va a ser un tratamiento que va a tratar en lo posible de solucionar. Transfusiones de sangre, que también va como tratamiento específico. Los antibióticos, cuando por ejemplo es un paciente con algún trastorno infectivo que condicione la palidez llamativa. O el trasplante de médula ósea como última instancia por una anemia aplásica, que sería también, o sea, una anemia aplásica es cuando hay ausencia total, casi total, de las tres series. No hay producción de nada y los pacientes se manifiestan con una anemia extrema. Ahora, este tratamiento, pues, sería el ideal con el cual se soluciona el problema de palidez. Hasta ahí estaríamos dentro del contexto de la normalidad y todo desaparece. Siguiente imagen. La anemia que más habitualmente conocemos es la anemia ferropénica. Es aquella que ustedes bajo el microscopio la van a reconocer como una anemia crónica generalizada, que pues, como se los repito, son hematíes pequeños y pálidos, anemia microcítica hipocrómica, habitualmente provocada por un déficit de hierro necesaria en la síntesis de hemoglobina. O sea, ya hay un factor precursor que está fallando. La síntesis adecuada en la hemoglobina. O sea, podemos tener alguien que en el contexto de su menstruación tiene pérdidas periódicas de sangre de extensa, entonces condiciona a que exista este tipo de anemia ferropénica que va específicamente con este motivo. Siguiente imagen. Siguiente imagen. El factor etiológico de la anemia ferropénica, pues defecto en el aporte de hierro, alguien que no consume en cantidad suficiente, trastornos de la absorción de hierro, o sea, poca absorción corporal de hierro en casos de acloridia. Acloridia significa escasez de ácido clorhídrico. Más que todo esto se ve en pacientes ya mayores, ancianos, enfermedades digestivas, o sea, personas ya de avanzada edad que tienen incapacidad para absorber el hierro, aquellos pacientes adultos mayores desnutridos, o hemorragias con pérdida de sangre digestiva, uterina, nasal, llamado la enfermedad Rendu-Oster, o también el aumento de requerimientos nutricionales excesivos, por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo o en la lactancia, pues la señora, la mamá está tratando en lo posible de aportar
lo excesivo para un bebé, o sea, son para 2 personas, para la mamá y el bebé. Eso hace de que las demandas sean mucho más superiores. Y causas raras serían como, por ejemplo, la hemosidenuria, la presencia de sangre a nivel de orina, lo cual condiciona que haya una hemoglobinuria paroxística nocturna. O sea, son alteraciones que habitualmente, o sea, presencia de sangre, en la orina en periodos nocturnos o en sangrados reiterados inadvertidos o en extracción excesiva de donantes de sangre. O sea, circunstancias raras que pueden suceder debido a ello a provocar este tipo de anemia ferropénica, que, por cierto, es la más frecuente. Siguiente imagen. En cuanto a los síntomas, pues, es conocido por muchos de ustedes que es un síndrome que tiene un comienzo lento, sin mayor alteración, pero al final provoca debilidad, fatiga, problemas digestivos como pirosis, dolores abdominales, anorexia, o sea, falta de el estar débil o estar así en estas condiciones, no tiene hambre, no tiene esa motivación de apetito, la bulimia, o sea, el deseo de vomitar, también una serie de alteraciones por ejemplo, lengua así, con la pérdida de las papilas, lenguas extremadamente lisas, con fisuras, que también se ven en este tipo y habitualmente lo conocemos como glositis, o en las comisuras de los labios. En las comisuras de los labios aparece algo que se llama queilitis. Si ustedes notarán, por ejemplo, esto se ve en los alcohólicos. En los alcohólicos son aquellas personas que constantemente consumen alcohol. Entonces, ustedes notarán que estas personas, aparte de que hay niveles bajos de hemoglobina, hematócrino, hacen de que reproduzcan en su constante tomar alcohol queilitis, que es la típica que vamos a ver en este tipo de alteraciones. Como también vamos a ver problemas de dolores neurológicos, de tipo neurológico, o trastornos menstruales, que son alteraciones que hay que tener en consideración. Siguiente imagen. El diagnóstico, pues evidentemente, el análisis de sangre, la concentración de hemoglobina disminuida, que nos va a permitir hacer el diagnóstico, el recuento de glóbulos rojos habitualmente disminuido, análisis de sangre oculta en heces. Probablemente tenemos ahí, pues, imagínense tener una salmonela, que habitualmente en muchos de los casos pueden tener sangrados a repetición o algún parásito que condicione el aparecimiento de eso. O sea, son variedades que están los tricocéfalos, están las giardias, que también cuando son parásitos crónicos nos pueden condicionar el aparecimiento de este tipo de anemias. Siguiente imagen. El tratamiento, pues aquí, pues las sales de hierro, el sulfato ferroso de 100 a 200 miligramos al día, y también en aquellos casos cuando, por ejemplo, es necesario usar la vía parenteral, o sea, pues a través de suero, dar un hierro de extrahidróxido férrico polimaltosa. Son concentrados que habitualmente pretenden en lo posible sustituir lo necesario o en dado caso, pues una transfusión sanguínea. Siguiente imagen, por favor. De ahí tenemos otro tipo de anemias. Las anemias les he tratado en lo posible en esta imagen, en esta presentación. Primero, la anemia ferropénica, que es la más frecuente, y tenemos las anemias hemolíticas, que voy a hablar muy brevemente. Esto tiene que ver con grupos de anemias relacionadas con la presencia de anticuerpos. O sea, esto ya no tiene nada que ver con un factor que cause, sino que esto es un factor que a veces puede ser algo genético o aún un problema antígeno-anticuerpo a través de algo que pues reaccione con el cuerpo, antieritrocitarias y caracterizado por síndrome hemolítico con esplenomegalia. O sea, las anemias hemolíticas, chicos y chicas, se va a caracterizar porque va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, va a haber un síndrome hemolítico, o sea, una anemia
que va a haber hemólisis y va a existir esplenomegalia, o sea, va a existir engrandecimiento del tamaño normal del vaso. Y que en este caso va a ser una afección en donde vamos a tener una insuficiencia en cantidad de glóbulos rojos debido a que estos no pueden tener un ciclo normal. O sea, aquí es curioso algo. Aquí hay una destrucción excesiva, hay una destrucción prematura y los glóbulos rojos no alcanzan a llegar a los 120 días. Entonces, pongamos que, imagínense, estos hematíes alcanzan a llegar nada más a los 60 días en vez de llegar a los 120. Lo lógico sería que sí, que estos hematíes van a estar muriendo anticipadamente. Va a haber una apoptosis que es realmente patológica. Hay apoptosis fisiológicas y hay apoptosis patológica. En este caso sería una apoptosis, una muerte celular programada debido a este tipo de alteración en esta anemia hemolítica. Siguiente imagen. La condición evidentemente es de tipo inmunológica. Hay un problema erróneo en los propios glóbulos rojos que hacen de que se autodestruyan y que provoquen una hemólisis. O sea, aquí es un problema realmente un poco fuera de lo normal. O sea, que entre los mismos hematíes se están matando. O sea, es una programación genética extremadamente rara. Entonces, los mismos hematíes se provocan daño, lo cual condiciona, como se lo vuelvo a repetir, y esto se manifiesta a través de una reacción antígeno-anticuerpo. Y provoca lo que sí conocemos como una hemólisis, y que se debe a autoantígenos, o sea, autoanticuerpos, o sea, que el mismo cuerpo, el mismo organismo produce contra él mismo alteraciones que van a conllevar a producir este tipo de alteración. Y al final lo que va a provocar es que la morfología del hematíe va a ser frágil, extremadamente, ya no va a ser aquel hematíe cóncavo, como ustedes conocen, sino que va a ser aquel hematíe extremadamente frágil que a veces se va a tornar casi muy parecido a la imagen de una, como le diría, como en canoa, muy angulada, con pérdida de la morfología habitual del hematíe. Siguiente imagen. Las causas, pues evidentemente pueden ser muchas. Los medicamentos pueden causar el daño a nivel de los glóbulos rojos, ocasionando en ese caso ser el blanco de destrucción del sistema inmune. En este caso podría suceder en situaciones por consumo de penicilina, las cefalosporinas, etcétera. O sea, puede existir que estas anemias hemolíticas se reproduzcan a partir por una reacción inmunológica. Veámoslo de esta manera: aquellas personas que tengan alergia a la penicilina, probablemente en su alergia pueden provocar una anemia hemolítica, que sería, aunque también hay otro tipo de anemias como la talasemia, o problemas que evidentemente también tienen mucho que ver, que va a ser una alteración también muy parecida. Aunque también la mayoría de estos casos, la función inmune anormal conlleva a que el cuerpo ataque a los glóbulos. O sea, el mismo cuerpo produce antígenos contra los glóbulos rojos normales. O sea que hasta cierto modo eso es una situación fisiopatológica aberrante. El mismo cuerpo está compitiendo contra los mismos glóbulos rojos que el ser humano pueda tener. Siguiente imagen. De ahí, pues, los síntomas. Pues, aquí es cuando ya tenemos, o sea, como tenemos una hemólisis extremadamente acelerada, en cuanto ya aquí, pues, va a haber resurrección constante, la bilirrubina tiene mucho que ver. Vamos a tener una orina extremadamente de color café oscuro. Aquí es como cuando le dije ya anteriormente, la ictericia, la piel amarilla, palidez, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, etcétera, diarrea, debilidad, fatiga de aliento,
ritmo cardíaco acelerado. O sea, son situaciones que en sí como conjunto de síntomas y síntomas van a aparecer, pero quiero que tomen algo en consideración. Cuando estén dentro del contexto de una anemia hemolítica, acuérdense, la ictericia y la hemólisis son algo que van de la mano. Siguiente imagen. En cuanto al tratamiento, pues evidentemente eso ya es, hay en el hematólogo medicamentos inmunosupresores como los corticosteroides, la ciclofosfamida, la esplenotomía, que en sí es la resección, eliminar el vaso, quitarlo para evitar la hemólisis. El vaso elimina los glóbulos rojos anormales en la circulación, lo cual condiciona que el vaso aumente de tamaño. Y que por lo menos retirar o quitar el vaso hace de que pueda preservar las células y prevenir la anemia. Y también en estos casos es estimado y conveniente realizar transfusiones sanguíneas en el caso para revertir y evitar el consecuente anemias, que también va incluido. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Aparte de la anemia ferropénica, la anemia hemolítica, tenemos la anemia por deficiencia de B12. Esta anemia la podemos ver en personas así como los alcohólicos. Ejemplo, sí, básico, los alcohólicos, los desnutridos, los indigentes. Aquí lo que tenemos es disminución del número de glóbulos rojos debido a la falta de vitamina B12. Esto se da porque realmente aquí hay evidentemente una desnutrición marcada, una dieta baja en esta vitamina, o porque puede haber una cirugía abdominal o intestinal que la haya producido. El factor intrínseco o de mala absorción, el de factor de Castleman, que está a nivel de estómago, o la enfermedad de Crohn, es una enfermedad inflamatoria intestinal, y trastornos de mala absorción intestinal. O sea, alguien que en este caso también pueda tener parasitismo, condiciona a que exista una anemia por deficiencia de vitamina B12. Si no me recuerdo, la tiamina. Siguiente imagen. Síntomas casi muy parecidos a los anteriores, algunos síntomas: pérdida del apetito, diarrea, entumecimiento y hormigoneo de manos y piel. O sea, aquí hay alteraciones neurológicas, palidez, dificultad respiratoria, fatiga, debilidad, úlceras en la boca y en la lengua. Esto es típico. O sea, cuando ustedes vean a un alcohólico, alguna persona desnutrida o algún indigente, vean estos síntomas en esa persona. Al mismo tiempo, también confusión o cambios de estado mental en estos casos que son severos o avanzados. Esto es típico en pacientes ya mencionados. O sea, aquí el alcohólico, el desnutrido, el indigente. Siguiente imagen. El diagnóstico, pues, evidentemente, en estos casos, cuando pensemos que es una anemia megaloblástica, la médula ósea, evidentemente, es importante ver cómo está el nivel de vitamina B12, y que dependiendo el porqué de dónde venga esta anemia, pues también buscar la causa específica y aportarle al paciente vitaminas de B12. O sea, aquí lo elemental es investigar los valores sanguíneos de la vitamina B12 para instaurar el tratamiento. Pero lo que yo quiero que tengan en mente es que las anemias megaloblásticas tiene que ver con este tipo de pacientes que ya les he comentado. Siguiente imagen. Esta yo creo que es bien conocida, la anemia por déficit de ácido fólico. Esta tiene mucho que ver con la anemia ferropénica. O sea, la anemia ferropénica es aquella que por aporte de sulfato ferroso, hierro, que la podemos ver en pacientes tipo como las embarazadas, o también o sea, una mujer embarazada lógicamente puede tener una anemia ferropénica, pero también la mujer embarazada puede tener anemia, el ácido fólico, que tiene mucho que ver para evitar alteraciones, malformaciones
neurológicas. Ahora, ¿a qué se debe la anemia por déficit de ácido fólico? Es la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre por deficiencia de este que en sí es el folato, un elemento indispensable para la maduración del sistema neurológico. Siguiente imagen. El folato también es llamado como ácido fólico, es necesario para la formación y crecimiento de los glóbulos rojos y se puede contener a través del consumo de verduras e hígado. La ingestión escasa de este elemento puede provocar enfermedades de mala absorción, tales como la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad que habitualmente tiene mucho que ver a nivel de los niños, que provocan disminución del crecimiento, pacientes muy delgados, el intestino está totalmente adelgazado y que habitualmente a veces tiene el aparecimiento por el consumo de algunos medicamentos. Y las causas, siguiente imagen. Siguiente imagen. Síntomas de este tipo de anemia, o sea, cansancio, dolor de cabeza, úlceras de la boca y la lengua, palidez, y el tratamiento, evidentemente, suplemento vitamínico de ácido fólico, puede ser bioral o intravenoso, y tener una dieta rica en verduras y en cítricos. O sea, estas, como ya bien he dicho, son las anemias más frecuentes que habitualmente, y que a la hora de ustedes de tener una petición para la toma de una muestra sanguínea, tienen que saber estos datos para poder saber orientar el diagnóstico. Una cosa es una anemia hemolítica totalmente diferente a una anemia melanoblástica o a una anemia ferropénica. Siguiente imagen. De ahí tenemos, así por terminar, una anemia drepanocítica. Eso ya es algo realmente totalmente diferente. Es un trastorno genético con carácter homocigótico recesivo. O sea, cuando hablamos de recesivo, es cuando, por ejemplo, son trastornos genéticos de nacimiento. Son aquellos en donde el recién nacido nace con ellos. A diferencia, cuando hablamos de autosómico dominante, que son aquellos que se producen en el transcurso de la vida. Pero en el caso, cuando hablamos de recesivo, es aquellos problemas patológicos que se dan y con los cuales un niño nace y que se caracteriza por un trastorno de la hemoglobina o un trastorno de una hemoglobinopatía en el que ambas de las cadenas polipéptidas son anormales. O sea, aquí realmente ya se nace con ello, y lo cual condiciona que el paciente presente una hemoglobina tipo HGS o hemoglobina A, que son alteraciones que aquí el diagnóstico es molecular. El diagnóstico es molecular. Aquí es realmente algo totalmente diferente, es hacer una PCR que es la que está de moda con el coronavirus. Con esta podríamos estimar el diagnóstico habitual de este tipo de anemia. Siguiente imagen, para poder encontrar qué tipo de hemoglobina. En este caso, los hematíes de la anemia drepanocítica contienen este tipo de hemoglobina, la S o la A. En el caso de la S, hacen que los hematíes asuman una forma de o semiluna, o sea, tienen los que en sí corresponden a la hemoglobina S, tienen una forma, una arquitectura como de semiluna al contacto con las tensiones bajas de oxígeno. En el caso, cuando son células drepanocíticas, no pueden avanzar a través de la microcirculación, lo cual tienen que ver a nivel de alteraciones a nivel del flujo sanguíneo. O sea, que este tipo de anemias lo que pueden provocar son problemas de alteración de la coagulación. Hablemos de una trombosis, provocar infartos, una trombosis a nivel de cerebro, riñón, médula ósea y vaso. O sea, que la anemia drepanocítica, cuando esté dentro de nuestro pensamiento y diagnóstico, tenemos primero que hacer un diagnóstico molecular, una PCR, saber qué tipo de hemoglobina es la que está alterando. Ahora,
y saber que cuando este tipo de pacientes son con células típicamente que pueden alterar la microcirculación y provocar émbolos, tromboémbolos, que al final van a provocar alteraciones hemorrágicas en los lugares que ya he mencionado. Siguiente imagen. Las manifestaciones de esta anemia, ¿cuáles serían? Dolores óseos, articulares, debido a los infartos, debido a la necrosis, por la obstrucción que ella conlleva, porque no, ocluyen lo que es el segmento tubular sanguíneo en la microcirculación durante los episodios de este tipo de anemia. O sea, aquí la morfología de este tipo de hematíes hacen de que haya un rozamiento, una raspadura, o sea, hay un contacto extremadamente anormal en la circulación. Vamos a tener una palidez extrema y letargia. Letargia es aquellos pacientes extremadamente débiles, aún totalmente, o sea, con incapacidad. Lo vemos a veces en los niños que a veces no quieren moverse, o los ancianos. Siguiente imagen. En estos casos, pues, lamentablemente, cuando estamos hablando de la hemoglobina S, de una manera leve, no requiere tratamiento. O sea, es un tratamiento de sostenimiento y observación por el hematólogo. Y en pacientes con concentraciones elevadas se requiere, evidentemente, reposo para evitar problemas de trombosis. O sea, que si usted es un paciente con este tipo de problemas patológicos, el que usted tenga mucho movimiento puede generar el incremento de este tipo de elementos hematíes, puede provocar trombosis en diferentes lugares. Oxigenación, analgésicos para el dolor y tratamiento para las infecciones y en muchos de los casos aquí hay problemas de inmunodeficiencia, o sea, el paciente es inmunodeprimido, que hay que también tenerlo en consideración. Siguiente imagen. Aquí nada más comentarles que en estos casos clínicos que pues son crónicos, pues hay que tener un cuidado casi diríamos de enfermería, ya no queda, o sea, tratar en lo posible de apoyarlos fisiológicamente para llevar una buena calidad de vida, psicológicamente adaptable a su ritmo de actividades, promoverles pues la convivencia familiar, cuidados, medidas de prevención de la anemia, cuidados de fatiga, de infecciones, los medicamentos que conlleva para borrar el factor patológico y pues tener, en el caso, por ejemplo, si se va a transfundir, pues buscar lo mejor posible antes y el después para ver qué mejoría ha tenido. Siguiente imagen. Muchas gracias. Eso ha sido todo. He tratado en lo posible de llevarles a ustedes las anemias más frecuentes, en las cuales ustedes son 4 tipos de anemia: la ferropénica, la megaloblástica y la anemia hemolítica, y esta última que nos va a permitir tener un amplio conocimiento. Eso yo creo que lo más llamativo es las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas, acuérdense de la ictericia y la hemólisis de hematíes, que es algo realmente importante que tienen que tomar en consideración. ¿Alguna pregunta y duda? Don Enrique.